Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio Gracia Triñaque, maestro en bioética y autor de los libros Persona y Bioética y Los Sapiens donde quedó. Dentro de la promoción de la cultura de la vida, un tema fundamental y que es base para todo lo demás son las preguntas de quién es la persona humana y desde cuándo somos personas. En estos breves minutos trataremos de dar respuesta a estos interrogantes. Podemos partir de la definición filosófica clásica de Boecio de que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Si partimos esta definición en dos, lo primero que tendríamos que decir es sustancia individual, es decir, un ser que es en sí mismo, que pertenece a sí mismo y no a otros. La persona existe en sí y por eso es subsistente. Por eso podemos decir que la sustancia es el individuo. Ahora bien, no podemos quedarnos nada más con esta primera parte, porque una sustancia individual pues también puede ser un perro o un árbol. Por tanto, necesitamos hablar de la segunda parte, la naturaleza racional. A un individuo se le llama persona por su racionalidad. Para hablar de persona humana se precisa de la naturaleza racional. En este sentido, la racionalidad no se requiere que esté presente en todo momento como operación en acto. Por ejemplo, una persona que duerme no está usando su racionalidad en ese momento en acto. Un enfermo que está en coma o que tiene un daño cerebral severo o, por ejemplo, un embrión en el vientre materno, no están haciendo uso de su racionalidad en acto, pero no por eso dejan de ser personas. Esto nos lleva a afirmar que la persona es sujeto, no objeto, es un fin en sí mismo y no un medio. El problema actual es cuando invertimos el orden, cuando tratamos a los medios como fines y objetivizamos al sujeto usándolo, manipulándolo o incluso matándolo, como es el caso del aborto o de la eutanasia. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta: ¿desde cuándo somos personas? Para poder dar respuesta a esto, primero echaremos mano de la ciencia, que nos va a decir en qué momento comienza nuestra existencia. El doctor Jeroen Lejeune, padre de la genética moderna, nos dice que cuando los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, toda la información necesaria y suficiente está allí, en el ADN, que determina todas las cualidades de un nuevo ser humano. Esto no es una opinión, no es un postulado moral, no es una idea filosófica, es una simple verdad experimental, es una evidencia científica. Desde el momento de la concepción comienza la existencia de un nuevo individuo que pertenece a la especie biológica humana. Para hablar entonces de persona, debemos echar mano ahora de la filosofía, pues el concepto de persona es filosófico. Entonces podemos hacer la siguiente reflexión. Si la ciencia nos ha demostrado que desde el momento de la concepción existe un nuevo individuo biológico que pertenece a la especie humana, solamente el ser humano posee esa naturaleza racional que lo hace diferente a cualquier otro ser vivo. Esta naturaleza racional nos hace poseedores de una dignidad intrínseca, propia. De esta dignidad brotan o surgen los derechos humanos. En este sentido, si este nuevo ser vivo, que pertenece a la especie humana y por tanto posee una naturaleza racional, tiene un derecho primigenio que es el derecho a la vida, sin el cual no existiría ningún otro derecho. Así, podemos afirmar desde el punto de vista filosófico que desde el momento de la concepción no nos encontramos solamente ante un individuo biológico de la especie humana, sino que nos encontramos ante una persona humana con una dignidad propia y unos derechos que son inviolables. Con razón, Sófocles, en la Antígona, aproximadamente en el año 441 a.C., decía: «Andan por ahí montones de cosas formidables, pero ninguna más formidable que el hombre. Valoremos pues la grandeza de la vida humana». Y como decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae número 5, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana, porque toda vida importa, cada vida importa, digamos siempre sí a la vida. Muchas gracias.